Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de Ciencias Naturales, en el cual estamos trabajando las capas internas de la Tierra. Voy a recordarles las actividades. La actividad número 1 tenemos graficar las capas internas de la Tierra según el formato proporcionado. Eso sería de acuerdo al formato que de la imagen que tienen ahí. Es una actividad bastante sencilla. Pueden utilizar papel bond, algún folder viejo, luego lo pintan y les queda muy bonito. En la clase anterior yo les estaba mostrando el ejemplo, ¿verdad? De cómo yo lo había trabajado, solo que ahora no lo tengo a la mano, pero es de esa manera. Primero hacen 2 círculos, luego lo pegan, luego de pegar las hojas, la parten por la mitad, ¿verdad? Así como les enseñaba. Y de un lado vamos a pintar la Tierra o el planeta como tal. Y en otra, al levantar una hojita, pues vamos a colocar las partes internas de la Tierra. Es de esa manera como lo van a realizar. Es bastante sencillo. En la actividad número 2, que sería o lo realizaríamos el día viernes, ustedes van a explicar algunas propiedades de las capas internas de la Tierra. De esas capas, pues la que les pareció bastante interesante, ustedes eligen una y la explican, ¿verdad? Bueno, ya estábamos viendo entre las capas internas de la Tierra, que son 3, estábamos trabajando el núcleo, que es la parte central de la Tierra, así como ustedes ven en su ejemplo, que es esa parte que brilla más, como un amarillo más claro, que está en el centro. Ese es el núcleo. Y nos indica sus propiedades, que son el níquel, hierro, el oxígeno, azufre. Luego encontramos el manto, que está después del núcleo, que es la capa que rodea después del núcleo. Y ahí nos indica la distancia, la profundidad que tiene alrededor del núcleo en este caso. Finalmente encontramos la corteza y es la parte que es la parte más superficial o la parte que nosotros logramos ver, que es la corteza. También esta corteza es la parte terrestre donde nosotros pues nos podemos desarrollar y realizar nuestras diferentes actividades. Nos indica que la corteza terrestre es la parte más superficial, es la parte que está sobre el planeta Tierra y su espesor varía de 5 kilómetros, que es variado. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, en la corteza terrestre o en esta parte donde los seres vivos nos desarrollamos, está el océano. Nos indica que en el fondo del océano es a 40 kilómetros. Perdón, vamos a corregir ahí. Su espesor varía, nos indica, de 5 kilómetros en el fondo del océano. En el fondo del océano luego sigue en la corteza terrestre, que está como a 5 kilómetros, pero a 40 kilómetros lo encontramos en las montañas, es decir, las grandes proporciones de tierra, las grandes montañas, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, debajo de ella, es decir, a 40 kilómetros se encuentra esa corteza terrestre. Entre los elementos que encontramos o que conforman esta corteza se encuentran el silicio, el oxígeno, aluminio, magnesio. Asimismo, a su vez, se distinguen 3 capas. La capa sedimentaria,
la granítica y basolítica, cada una compuesta por rocas de distintas características. Por último, cabe destacar que la corteza terrestre se divide en dos tipos. Bueno, aquí, según la imagen que ustedes observan, luego del agua o del océano está a 5 kilómetros, pero si hablamos de montañas, está a 40 kilómetros de profundidad, podemos decir, o está debajo de. Y en estos 40 kilómetros aproximadamente encontramos 3 capas. Son las que ustedes pueden ver en su imagen, que está como de esta, está dividido. Y se encuentran diferentes otros 3 tipos de capas: la sedimentaria, la granítica y bastolítica. Cada una de estas con diferentes compuestos. Pero resaltemos, o en este caso lo que vamos a resaltar son los 2 tipos de capa en el que se divide la corteza y que lo vamos a trabajar de una vez. Encontramos la corteza continental y la corteza oceánica. En esta se divide la corteza continental y la oceánica. Veamos qué nos dice la corteza continental ahora. Nos dice que es la más gruesa. La capa continental es la capa más gruesa. Puede llegar a 70 kilómetros de espesor. Es bastante grueso. Está formado fundamentalmente por rocas plutónicas metamórficas. Las plutónicas tanto como densas cuanto más profundidad, y las metamórficas de mayor grado cuando más profundidad también. El tránsito de la zona inferior a la superficie gradual a través de una zona intermedia, que se le conoce como niveles estructurales o niveles estructurales o zócalo. Por encima se sitúa una capa de rocas sedimentarias que forman la denominada cobertera. Ahora vamos a ver, la edad se distribuye de manera desigual a modo de parches. Ahora vamos a ver, perdón chicos, es que creo que me está molestando el oído. Bueno, por encima ahora vamos a ver algunas de las edades que se distribuyen de manera desigual a modo de parche, nos dice. Estos son algunas edades que se le denomina de esa manera, algunas en otras formas, tal vez podemos llamarlo de otras formas u otras capas que contienen la corteza continental, conocidos como parches también. Parches, ustedes saben lo que son los parches, ¿verdad? Si algo se nos rompe, le ponemos algún parche y eso ayuda a que ya no se rompa más. Entonces estos parches ayudan a esta corteza continental con diferentes elementos para hacerla más fuerte o para protegerla. Nos dice que se encuentran cartones o escudos continentales. Son las regiones más antiguas, son geológicamente estables, sin vulcanismo ni sismicidad. Suele ocupar las zonas centrales de los continentes. Aquí nos indica que esta corteza continental tiene algunos parches y esos parches son conocidos como cartones o escudos. En estos lugares o en estas regiones donde se encuentran esos parches no hay volcanes ni hay riesgos que haya un sismo. ¿Por qué? Por esos parches que le ayudan
a esa corteza y haga que no se mueva. Nos dicen que estas suelen ocupar las zonas centrales de los continentales, de los continentes, de los diferentes continentes, es decir, que en el planeta Tierra, que son como 5 o 6 continentes conocidos, entonces tienen un parche y eso los protege de volcanes y sismos que puedan haber. El siguiente parche, podemos decir, tenemos los orógenos. Orógenos son las regiones más jóvenes, generalmente en la periferia de los continentes y con actividad geológica, vulcanismo y sismicidad. Esto es lo contrario al otro. Nos indica que estos orógenos son regiones jóvenes, son regiones recientes, donde sí hay actividad de volcanes y de sismo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que son lo contrario, pero estos parches o estas capas de la Tierra podemos decir que ayudan a esta corteza continental, que es una de las partes más gruesas que se conocen o que cubre la Tierra. Luego tenemos, por último leamos, en la corteza continental, donde se encuentran las rocas más antiguas, hasta 3.800 millones de años. Entonces aquí nos están dando un dato de qué tan antiguo es o de qué tan viejo ya es esta corteza continental. Luego tenemos la corteza oceánica. La corteza oceánica es delgada y homogénea, entre los 5 y 10 kilómetros de espesor. Si nos damos cuenta, es más delgado que la corteza continental, formado por 4 niveles, de abajo a arriba. Aquí nos indican que esta capa delgada que está dentro de la corteza es más delgada, su espesor es de 5 a 10 kilómetros y se conforma de otros 4 niveles. Y esos niveles son los gabros, roca plutánica, gabros con diques de basalto que es la roca volcánica, capa sedimentaria, sedimentos y rocas sedimentarias. Es la que contiene este tipo de corteza oceánica. Leamos. Morfológicamente está formado por unas elevaciones a modo de grandes cordilleras que surcan los océanos del norte a sur, las dorsales con actividad volcánica en fondo y pleno extenso, la llanura bisal y unas depresiones muy profundas, hasta los 11.000 metros de profundidad y alargadas, y hasta alargadas las fosas. La corteza oceánica es muy joven, con edades máximas de rocas de 180 millones de años y una distribución de edades muy peculiar. Este tipo de rocas o las rocas que se encuentran son rocas jóvenes que no llevan bastante años. Pero si nos damos cuenta ya son 180 años. Pero si comparamos este tipo de rocas o la edad de estas rocas con las continentales, que son 3.800 millones de años. Entonces sí podemos darnos cuenta que tiene una gran diferencia. Las rocas más modernas, es decir, las rocas actuales que se encuentran en la corteza oceánica, se encuentran en el entorno de las dorsales, aumentando la edad simétricamente en ambos lados de la misma.
Las rocas más antiguas se encuentran junto a los márgenes continentales, estables o en las proximidades de las fosas. Aquí nos damos cuenta que la corteza oceánica, la parte de la tierra que se encuentra en el fondo del mar, es una corteza oceánica, pero ahí las rocas son más jóvenes y es una capa más delgada. Ahora, en la corteza continental es la corteza donde nosotros podemos decir que nos desarrollamos. Es la corteza que está debajo de nuestros pies, donde nos indica que es una capa gruesa, las piedras que ahí hay, las diferentes rocas son de bastantes años. Eso significa que esos tipos de rocas pues también son algunas de las que encontramos en las montañas, en los volcanes y ya llevan muchísimos años y aquí nos indican que pueden tener hasta unos 3.800 millones. Y en la corteza continental recordemos que tiene algunos parches. Estos parches ayudan para proteger de los sismos, pero en otros lados ayuda a que haya actividad volcánica y hay actividad sísmica. Entonces hemos aprendido un poco sobre lo que está debajo de nosotros, ¿verdad? Lo que de la tierra donde nosotros paramos y caminamos, pues estamos aprendiendo qué hay debajo de. A veces decimos, sí, es que hay más rocas y hay esto y hay lo otro. Pero ahora podemos decir que, primero, debajo de nuestros pies o debajo de nosotros, encontramos, imagínense que aquí está la tierra. Aquí abajo encontramos primero la corteza. Si estamos en la tierra, encontramos la corteza continental, luego encontramos el manto y el núcleo, que es el centro de la tierra, podemos decir, y de esa forma. Y cada una de estas capas que están debajo de nuestros pies tienen sus diferentes propiedades, que son las que vimos hoy. Y a partir de esta capa, que es la biosfera, empiezan otros tipos de capas, ¿verdad? Hasta llegar al sistema solar, que era lo que estábamos viendo la semana pasada. Ahora, si analizamos y vemos que es bastante interesante, bastante curioso saber lo que nos rodea, todo el medio en el que habitamos, por qué está compuesta. Y ahora ya tenemos un mejor panorama de cómo está compuesto. Todo lo que está debajo de nuestros pies y sobre nuestros pies hasta el sistema solar o hasta el cielo. Bueno, chicas y chicos, llegamos a final de nuestra clase, esperando siempre su asistencia, sus comentarios para poder tomar su participación y asistencia. Que el Señor los bendiga. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Recordemos que nuestras evaluaciones son la siguiente semana. Estén pendientes a los horarios para que no se atrasen, ya que si no se evalúan en el día indicado y la hora indicada, pues vamos a tener inconvenientes. Recuerden que comunicación y lenguaje y medio natural, la evaluación es por medio de Zoom con el mismo link que hemos utilizado. Que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo el día viernes.